Beacon. Un faro de educación de primer nivel y el campo de entrenamiento de una nueva generación de valientes cazadores y cazadoras, dedicados a proteger el mundo compartido entre humanos y faunos de los Sin Alma Grimm. Era la institución más prestigiosa de todo Remnant y ejercía una gran influencia sobre el reino de Vale, al ser la única defensa de dicho reino contra la oscuridad. Cientos de estudiantes, decenas de profesores, un sótano oculto con tecnología innovadora de aura, aún sin probar, una bóveda todavía más secreta que contenía una de las 4 reliquias ancestrales, un bosque infestado de Grimm, un puerto naval y una pista de aterrizaje aérea. Todo eso formaba parte de Beacon, y todo estaba bajo la supervisión de una sola mujer, aunque dicha mujer ya estaba harta. «Ah, Glinda», sonrió Ozpin con calidez. «Si no te importa, tengo una reunión con el Consejo de Vale. ¿Podrías encargarte de este papeleo por mí?» «Muchas gracias». «En realidad, sí me importa», respondió Glinda, parpadeando al ver cómo Ozpin pasaba a su lado tarareando una melodía. «¿Ozpin? Debo irme, mañana nos vemos en la reunión de personal». Ozpin. El enigmático director, casi líder de culto, técnicamente hablando, desapareció por la esquina como si no la hubiera escuchado. Una mentira descarada, pues un par de alumnos que venían del otro pasillo dieron media vuelta de inmediato al escuchar el tono elevado de Glinda. Suspirando, ella acomodó los papeles contra su portapapeles. En el fondo, probablemente era mejor que lo hiciera de todas formas. A pesar de ser increíblemente viejo y sabio, Ozpin siempre encontraba maneras creativas de arruinar los documentos, y al final era ella quien tenía que corregirlos, lo cual le generaba más trabajo que si lo hubiera hecho desde el principio. Eso no lo hacía menos molesto. «Glinda, querida mía», retumbó la voz de un jovial profesor Port. «Qué gusto encontrarte, y no solo porque tu juvenil belleza siempre alegra a mis ojos». «No estoy de humor, Port», suspiró Glinda, medio halagada pero mucho más fastidiada porque el cumplido viniera de él. Respetaba su talento como cazador, pero su tiempo como galán había quedado atrás hace años, y además solo la adulaba cuando había hecho algo que la iba a enfurecer. «¿Qué hiciste ahora?» «Nada», protestó con un bufido. «Los Grimm, en cambio, sí. Uno de mis alumnos salió herido. El pobre no había recuperado bien su aura tras tu última sesión y olvidó informármelo. Yo me encargué de la bestia, el chico sigue vivo pero lesionado. La matrona, ocupada cuidando al muchacho, suertudo, me pidió que te avisara para que llames al seguro». «¿Y por qué no lo haces tú?», preguntó Glinda mientras Portia se giraba para marcharse. «Mensaje cumplido. Porque necesito atrapar un Grimm fresco para mi próxima clase», respondió, acariciándose el bigote con aire pensativo. «Probablemente tenga que domarlos un poco para que no hieran a ningún estudiante. En fin, debo irme. Adiós». «Adiós tú también», rodó los ojos Glinda, anotando en su portapapeles el recordatorio de llamar al seguro médico de Beacon. «Espera, dijiste que un estudiante salió mutilado. Pero Portia se había ido». Con frustración contenida, Glinda descargó su poder rompiendo la puerta de un armario de conserje cercano. El grito agudo que salió de adentro la hizo sobresaltarse. Entre el polvo apareció la imagen de 2 alumnos en distintos grados de desnudez, mirándola con horror. «En el campus no se tienen relaciones», dijo Glinda con cansancio, masajeándose el entrecejo. «Guarda eso, Basilias». «Perdón», chilló el muchacho de cabello azul, vistiéndose a toda prisa junto a su acompañante antes de salir corriendo. Por tercera vez en el día, Glinda suspiró. Luego usó su semblanza para reparar la puerta rota. Aquello no era nada nuevo. Lo único fuera de lo común, si podía llamarse así, era haber sorprendido a un par de estudiantes en pleno acto. Aunque, siendo sinceros, una sola vez ya era demasiado. Continuó por los sagrados pasillos de Beacon hacia su oficina, un bastión de paz y cordura cuando no estaba regañando a alborotadores o dando tutorías a los menos aplicados. Sus responsabilidades parecían una montaña imposible de escalar, y en días como ese casi deseaba regresar al campo de batalla, solo para escapar de todo. Escapar era posible.
Se apresuró hacia su oficina con toda la dignidad que pudo, ignorando a los profesores Oblek y Peach cuando intentaron detenerla. En el camino, se topó con Jauneark, mandándolo al suelo sin querer. Con un rápido uso de su semblanza lo levantó de inmediato, murmuró una disculpa y siguió hasta llegar a su despacho. Cerró la puerta de golpe, la atrancó con una silla y se lanzó hacia su escritorio, revisando cajones hasta encontrar la llave y el enorme tomo con todas las leyes de Beacon. Aunque formaba parte del reino de Vale, la Academia Beacon tenía la rara autoridad de dictar sus propias leyes. Gracias a eso había podido reclutar alumnos a unos incluso cuando el mismo Vale mantenía leyes discriminatorias, abriendo el camino hacia una mayor igualdad legal. Shade Academy era parecida, pero solo porque Baco era un desastre donde cada asentamiento hacía lo que quería. Atlas estaba demasiado ligado al ejército para gozar de autonomía, y Aven vivía a merced de las familias criminales que controlaban Mistral desde las sombras de su consejo. Por su tamaño, cualquiera pensaría que Beacon era insostenible, pero su primer director ya se había preocupado de ese detalle. La academia tenía su propia granja, una flota pesquera, acceso al bosque esmeralda y hasta aprovechaba la famosa savia roja de la zona, procesándola en jalea o miel y vendiéndola en Vale para obtener ganancias. Aunque dependía de Vale en muchos aspectos, Beacon podía sobrevivir un embargo en cuanto a comida y agua. El Ien y el Dust eran otro asunto, pero la posibilidad de quedar aislados era mínima. Además, los múltiples proyectos repartidos por Vale le permitían financiarse en parte, dándole una independencia que sus contrapartes en Bakuo, Mistral y Atlas jamás podrían soñar. Ellos también estaban bajo su gestión, aunque en menor grado. Glinda no era economista, ni pescadora, ni apicultora, así que los dejaba hacer su trabajo. El punto era que Beacon tenía sus propias leyes, implementadas por el director con el consentimiento de la mayoría del personal. Naturalmente, eso significaba que Beacon ofrecía bastantes beneficios: seguro médico, pensiones, vacaciones pagadas y hasta días por enfermedad. Vacaciones que Glinda jamás había tomado en su vida. Un empleado puede acumular sus días de vacaciones para utilizarlos en emergencias como problemas de salud o crisis familiares, lo cual a su vez permite reservar sus días de enfermedad para otro momento. Las vacaciones y los días por enfermedad acumulados caducan después de 10 años para prevenir bla, bla, bla. Glinda suspiró, revisando su calendario y sacando cuentas. Había trabajado en Beacon 17 años y, en los últimos 7, solo había tomado una semana libre cada año. Aunque, en justicia, la mayoría de los meses eran más tranquilos hasta que se juntaban una ola de crimen y el Festival de Vital, como ahora. 7 semanas en total, una por año, cuando el máximo eran 5. 5 menos una era 4. 4 por 7 equivalía a 28 semanas. Podía largarse de Beacon por 28 semanas. Tenía que avisar con 2 de anticipación, y no era del todo cruel, así que decidió que solo tomaría 12. Sonaba bastante justo para sus colegas. Ese día, Glinda se acomodó en su escritorio con una sonrisa que no se le borró en todo el resto de la jornada. Sonrió mientras hacía papeleo. Sonrió mientras escuchaba música aburrida esperando que la aseguradora contestara el teléfono. Sonrió haciendo todavía más papeleo y sonrió cuando Spin aceptó reunirse con ella a las 8, después de su junta con el consejo de Vale. En realidad seguramente llevaba una hora jugando ajedrez en línea con Iron Wood, pero eso ya no importaba. Siguió sonriendo al caminar por Beacon. Sonrió mientras los alumnos se apartaban temerosos a su paso. Sonrió cuando Port gimió, Oblek se quedó inmóvil, Peach abrió la boca sin decir nada y la matrona cerró con llave la enfermería. Sonrió al subir en el elevador y sonrió incluso cuando Spin se encogió en su asiento al verla entrar, todavía con la sonrisa en el rostro. «Quiero vacaciones. ¿Ahora?», parpadeó Spin. «Con el Festival de Vital no estoy seguro de qué. Tengo 28 semanas acumuladas», Spin, lo interrumpió Glinda, disfrutando con salvaje satisfacción el modo en que su cara se ponía pálida como papel. «No me obligues a usarlas todas de una vez. Aún tendrás que
Quedarme 2 semanas mientras hacen los arreglos, sí. Está bien, se dio Ospin derrotado, mirándola con cautela. ¿Cuánto tiempo te irás? 12 semanas, respondió Glinda. Ospin se levantó de golpe. Glinda, no puedes. Protestó, con un miedo clarísimo en su voz. El festival de Vital todo. Si te vas, todo se viene abajo en segundos. No pasará nada, respondió Glinda con un encogimiento de hombros despreocupado. Firma mi permiso, Ospin. Le deslizó el documento. Él lo miró como si fuera la cabeza decapitada de un estudiante. Glinda, seguramente podríamos. Nada de hablar, cortó ella, entornando los ojos. Nada de peros. Tú firmas. Ahora. Ospin se humedeció los labios partidos. Glinda aferró con más fuerza el bastón disciplinario. Es tarde, ¿por qué no? Fírmalo. Es que ha sido un día tan... Ospin. Alguien te ha dicho lo bien que luces a pesar de... Ospin. Nos condenaste, replicó él con tono reprobador, negando con la cabeza mientras firmaba con resignación. Salem ha ganado. Beacon está perdido. No seas dramático, Ospin, repuso Glinda, abrazando su permiso de vacaciones contra el pecho. Seguro pueden sobrevivir sin mí unas cuantas semanas. Sus colegas no lo creían. Durante las 2 semanas siguientes la suplicaron, la presionaron, la amenazaron, le rogaron y hasta intentaron sobornarla para que no se fuera. Glinda, yo me encargo de las detenciones por 2 años si te quedas. Glinda, querida, haré todas las expediciones al Bosque Esmeralda por 3 años si te quedas un poco más. Profesora, yo me ocupo de todo el papeleo de seguros para siempre si no me deja con estos idiotas. Yo compro todo el nuevo equipo, dusty uniformes si te quedas, Glinda. No sé muy bien por qué hago esto, excepto que os me pidió. ¿Te quedas, porfa? No. Glinda lo fulminó con la mirada. Lárgate, Crow. ¿No tienes un trabajo que hacer? Ah, cierto. Chasqueó los dedos Crow, pestañeando. Tengo que espiar a esa malvada reina de los Grimm. Me refería a tu puesto en Signal. Ah. Fue lo único que alcanzó a decir antes de transformarse en un cuervo y salir volando por la ventana. 2 semanas de súplicas. 2 semanas de molestias. Y finalmente llegó el momento. Subió al bulead con las maletas bajo el brazo, se recargó en el asiento y cerró los ojos. Cuando despertara estaría en un resort de lujo en Vacuo, muy, muy lejos de Beacon, de Ospin, del festival y de absolutamente todo. La vida era un sueño. Jaunear no estaba seguro de cuándo ni por qué todo se había venido abajo. Lo único que sabía era cómo había pasado, y la respuesta era simple. Cardin era un imbécil. Desde lo ocurrido en el Bosque Esmeralda lo había dejado en paz, lo cual era un respiro. Pero eso no significaba que hubiese dejado tranquilos a sus otras víctimas, quienes, como Jaune sabía bien, se unieron en solidaridad por el dolor compartido. Incluso cuando Jaune no era el blanco del acoso de Cardin, la asociación anti-Winchester lo aceptaba como uno de los suyos y lo usaban como emisario para intentar que el bruto se calmara. A veces funcionaba. A veces no, y justo en una de esas veces en que no iba a funcionar fue cuando todo se derrumbó. Todavía no creo que sean reales, se burló Cardin, tironeando de las orejas de Velvet. O sea, ¿para qué? No hay razón evolutiva para que las tengas. No te ayudan en nada, ¿verdad? Solo son un blanco extra para los humanos y para los Grimm, además de que son súper vulnerables. Entonces, ¿por qué las tienes, Vamos, conejita. Habla. No lo sé. Suplicó Velvet, con lágrimas en los ojos por el dolor y la humillación. Suéltame, por favor. Huele. PFFF, por favor, bufó Cardin. Estas cosas son más falsas que las tetas de Godwitch. Seguro te las pegaste porque quieres ser una conejita sexy. Mi papá conoce al dueño de un burdel, ¿sabes? Si de verdad estás tan desesperada, puedo ponerte en contacto para que le muestres al mundo quién eres en realidad. Cardin la jaló con violencia, arrastrándola al suelo con las orejas.
Ella gritó de dolor cuando su cuerpo golpeó contra el piso y la charola con comida que llevaba se regó por todas partes. Los estudiantes alrededor se levantaron horrorizados. La mayoría toleraba a Cardin porque nunca cruzaba tanto la línea y porque el equipo de Velvet solía intervenir. Pero esta vez no estaban. «Tú no eres una cazadora», escupió Cardin. «Eres una aberración. Un monstruo. Atlas debió haber alineado a ustedes, animales, y acabarlos como perros, en vez de mandarlos a menagerie. Ya basta, Winchester». Saltó Blake, y Jaune se encontró siguiéndola junto a los demás de ambos equipos. «El único que no es humano aquí eres tú». Lo que ella dijo, micro, Yang sonrió con una expresión nada amigable. ¿Te comportas como imbécil porque estás compensando por otra cosa? Palabrota. Intervino Ruby, levantando un dedo. Eso es una galleta en el frasco de las malas palabras. Pero Yang tiene razón. ¿Por qué eres tan malo, Cardin? Por el amor de Dios, suspiró Weiss, llevándose la mano a la cara ante la infantilidad de su líder. Cardin rió, aunque su cuerpo se tensó al notar cuántos estudiantes se estaban poniendo en su contra. Su equipo también estaba nervioso, pero no lo abandonaron. El THRDL era un barco que se hundiría junto. Jaune avanzó en silencio y ayudó a Velvet a levantarse, revisando que estuviera bien. La chica temblaba, pálida, y las lágrimas que había estado conteniendo ahora caían libres. Algo desagradable se le retorció en el estómago al ver su rostro herido y asustado, y con suavidad le limpió las lágrimas antes de guiarla lejos de Cardin. Ren y Nora, santos como siempre, la rodearon para protegerla y la sacaron de la cafetería. Nora gritaba que le rompería las piernas a Winchester mientras Ren ofrecía su silenciosa, pero firme, presencia. ¿Qué demonios fue eso, Cardin? Jaune lo enfrentó. ¿Qué te hizo Velvet para que pienses que eso está bien? Es una aberración, gruñó Cardin. Todos lo son. Solo saben quejarse y llorar y protestar, quemando cosas y volando edificios. Los padres de Belladonna fundaron Uitefam, por el amor de Dios. ¿Cuántos más aquí serán agentes encubiertos de esos terroristas? Alguien sí hizo la tarea, dijo Blake con frialdad, sus ojos reducidos a rendijas. Intenta acosarme a mí si quieres, a ver cómo te va. No me provoques, espetó Cardin, erizándose de furia. ¿Y tú qué, Ark? ¿Piensas que porque te dejé creerte muy chingón ahora sí lo eres? Lárgate. Lo del bosque Esmeralda ya quedó en el pasado, Jaune Boy. No lo vas a tocar, Pirra lo advirtió con calma, adelantándose. Cardin soltó una carcajada, aunque dio un paso atrás. Miren nada más, Ark tiene su perrita guardiana que lo cuide, rió, con su equipo acompañando con risas débiles, mientras el resto de la cafetería guardaba silencio absoluto. No puede pelear sus propias batallas, así que tiene a la chica invencible que lo haga por él. ¿Tú quieres hablarme de ser un cazador? Lo único que tienes es suerte, Ark. Suerte de haber entrado a Beacon, suerte de caer en el equipo correcto, suerte de que el director tiene la cabeza tan metida en su trasero que ni siquiera sabe la verdad sobre ti. Tuviste suerte cuando te hicieron líder, suerte cuando te hiciste amigo de esa nerd de allá y suerte de que aún no te hayan expulsado. ¿Quieres hablar de mal cazador? Mírate en el espejo. Ya basta, Cardin, empezó Pirra, pero se detuvo cuando Jaune le puso una mano en el hombro. Ella lo miró y retrocedió al ver que él negaba con la cabeza. Tienes razón. Tengo suerte, dijo Jaune, sin apartar la mirada de Cardin. Suerte de tener a la mejor compañera que podría pedir en Beacon. Suerte de ser mejor amigo de una de las mejores cazadoras de nuestra generación, que además es la mejor líder de equipo de Beacon ahora mismo. Tengo suerte de tener amigos que me han evitado rendirme, y suerte de no haber fracasado por completo. En eso tienes razón. Pero te equivocas en algo, si crees que puedes tratar a Velvet así otra vez. Ella no es una aberración, no es un animal, es una gran persona y una cazadora aún mejor, que te habría roto cada hueso del cuerpo si no fuera tan buena como es. Jaune respiró profundo, aún encarando a Cardin. Si la vuelves a tocar, tendremos un problema. No me pongas a prueba.
Uy, qué miedo, rió Cardin con flojera. El güero enclenque por fin encontró su columna vertebral. ¿Qué tanto te la buscaste, eh? ¿O fue tu perrita guardiana la que te la prestó? Y así fue como todo terminó de desmoronarse. Ruby no era fanática de los conflictos, pero parecía que eso era lo único que envolvía a Beacon los últimos días. Todo había comenzado en la cafetería. Ella estaba feliz comiendo su almuerzo con su increíble equipo y con el equipo de su hermana, un poquito menos increíble, pero igual, cuando Cardin había hecho lo que hizo. Solo que esta vez se había pasado. Tanto, que la línea ya no estaba a unos pasos, estaba tan lejos que parecía un punto en el horizonte. Había tirado a Velvet al suelo y le había dicho cosas todavía más crueles que las de costumbre. Cuando Ruby se dio cuenta, ya estaba de pie como todos los demás, y parecía que aquello se convertiría en una pelea desigual de todo Beacon contra el Team Cardinal. Ese era el momento en el que normalmente la profesora Godwitch intervenía para asustarlos a todos con esa habilidad sobrenatural de presentarse justo cuando el caos estaba por empezar. Pero no lo hizo. Ruby entendió por qué en el instante en que Cardin dijo algo grosero sobre los pechos de Godwitch. Ella se negó a usar la palabra tetas como él, porque tenía algo de no sé, ridículo, y estaba segura de que si lo pensaba, se pondría a reír como una lunática. Y no era momento para eso. Sin maestros, sin Godwitch, sin personal en la cafetería, que ya había huido por miedo a otra guerra de comida, todo estaba listo para explotar. Y encima Cardin la acababa de llamar nerd. Ella no era una nerd. Era una geek. Gran diferencia. Era como llamar a un caballo burro o a un burro caballo. Ruby se irguió con enojo y agarró su scroll, lista para llamar a su Rocket Locker y traer a Crescent Rose para enseñarle a Cardin lo geek que podía ser. Las nerds eran perdedoras. Pero las geeks eran genial. Entonces Jaune empezó a hablar y hablar y hablar hasta que Ruby comenzó a sonrojarse, avergonzada y encantada, mientras él prácticamente la elogiaba frente a todo Beacon. A ella siempre le habían gustado sus rodillas normales, en lugar de ser la crema innata, pero cuando esas palabras salían de Jaune, se sentían más genuinas que si vinieran de su hermana, su papá o el tío Crow. Él no estaba obligado por lazos familiares a ser amable, y tampoco tenía que decir esas cosas públicamente, lo hacía porque quería, porque de verdad creía lo que estaba diciendo. Y luego Cardin soltó la palabra con B al hablar de pirra, y de pronto el puño de Jaune y la cara de Cardin se encontraron. El mundo entero pareció quedar en silencio cuando Cardin retrocedió tambaleándose, cayendo sobre sus amigos, completamente sorprendido por el golpe. «¿Estás muerto, Ark?», rugió Cardin, pero enseguida todos se lanzaron contra todos. Ruby gritó cuando alguien la empujó de golpe, y aunque Jan gritó su nombre, ella no pudo verla. Estaba atrapada en medio de estudiantes empujando, gritando y pisoteando. Se sintió sofocada, hasta que logró arrastrarse y esconderse bajo una mesa. Desde ahí vio cómo la cafetería se transformaba en un campo de batalla donde parecía que todos habían decidido pelear contra todos. Un segundo, ¿acaso Weiss estaba peleando con Blake? Ruby juraba que ellas ya se estaban llevando bien. Su equipo peleando justo después de que Jaune dijera que ella era la mejor líder de Beacon. Ruby gimió y se cubrió el rostro con la capucha, muerta de la vergüenza. Ojalá todos estuvieran demasiado ocupados peleando para notar lo que pasaba entre Weiss y Blake una vez que todo terminara. «Quítate de encima», gritó una voz familiar, y Ruby se arrastró al otro extremo de la mesa para ver a Jan forcejeando con una de las estudiantes de intercambio. «¿Cuál es tu problema?», gruñó Jan. «Todos dicen que eres la mejor peleadora a puños de Beacon», respondió la chica, encogiéndose de hombros. Su cabello rubio platinado rozaba apenas sus hombros. «A mí me llaman el león dorado de Aven». «¿A ti cómo te llaman?». «La chica que te va a patear el trasero 7 veces seguidas hasta el sábado si no te quitas y me dejas encontrar a mi hermana», gruñó Jan, pero la leona dorada solo parecía divertirse. «A ver si es cierto», dijo con una sonrisa burlona. De pronto rompió el agarre de Jan y la barrió con una patada baja. Jan saltó, pero mientras retrocedía recibió un puñetazo en el estómago.
Algo cayó desde el techo de la cafetería y la aplastó contra el suelo. Ruby jadeó al ver a su hermana enterrada en el piso. ¡Qué lástima!, se burló la chica de intercambio, abriendo su Rocket Locker para sacar su arma. Parece que la dorada de Beacon no es más que un cerillito apagado. El Rocket Locker salió volando y casi la embistió, obligándola a saltar a un lado. Jan emergió del agujero en el suelo con los ojos rojos y el cabello ardiendo como el sol. «Oh, esto va a estar divertido», murmuró la leona dorada, justo antes de que un destello dorado se le lanzara encima. Ruby salió de su escondite en cuanto vio que ambas comenzaban a destrozar mesas y paredes en medio de su duelo. Ruby sabía que Jan no necesitaba ayuda, pero igual llamó a su Rocket Locker y abrazó a Crescent Rose con fuerza cuando llegó. Al menos ahora podría defenderse en medio del caos. Corrió hacia una esquina destruida de la cafetería, justo donde Jan trataba de atrapar y pulverizar a su rival. «Ni lo sueñes», gritó alguien, y Ruby apenas tuvo tiempo de voltear antes de que algo la embistiera y la lanzara contra una mesa. Su aura chisporroteó absorbiendo el golpe, y al levantarse vio a una chica montando una maldita overboard. «Eso está genial», dijo Ruby, señalando la patineta flotante. «Gracias, la hice yo misma», respondió la chica con orgullo. «¿Es tu mecha Sith?», preguntó Ruby con los ojos brillando, y la chica asintió. «Eso es todavía más genial». «¿Qué hace?», además de ser cool, respondió con una sonrisa, saltando de la overboard y presionando un botón. La tabla se transformó en 2 pistolas con dagas plegadas. «Hace esto. Se ven pequeñas, pero gracias a mi dust pegan duro». «¿Qué tipo de dust?», preguntó Ruby con entusiasmo. «Lo siento, niña, pero el festival de Vital sigue en pie», rió la chica, guiñándole un ojo. «Si no peleamos y no lo descubres en mis combates, te lo digo después». «Trato». Ruby asintió, ofreciendo su meñique. La chica lo aceptó con diversión, pero un estruendo interrumpió el momento. Ambas voltearon justo a tiempo para ver a Jan estrellando su brazo contra la pared sin usar sus guanteletes. «Ah, rayos, tengo que ayudar a mi hermana». «Nos vemos», exclamó Ruby, pero la otra chica la jaló de la capucha para detenerla. «No tan rápido, niña. La que pelea con tu hermana es mi compañera de equipo. No sería una buena líder si la dejara contra 2, ¿verdad?» «Jan también es mi compañera de equipo», protestó Ruby. «Además, es mi hermana. Y tu compañera fue la que empezó». «Probablemente», admitió la chica encogiéndose de hombros. «Pero parece que tu hermana se las arregla bien sola. ¿Por qué no mejor nos relajamos y dejamos que se enfríen?» Ruby volteó a ver justo cuando Jan le soltaba un derechazo brutal a la barbilla de la leona dorada, mandándola a volar. «Sí, tenía todo bajo control». «Está bien», suspiró Ruby. «Cualquier cosa para alejarme de este caos». «Soy Ruby, por cierto». «¿Tú quién eres?». «Rese», respondió la chica con una sonrisa, transformando sus pistolas de nuevo en la overboard y haciendo un gesto hacia la salida. «¿Quieres salir de aquí?». Ruby nunca en su vida había sentido tan rápido. Glinda recibió no menos de 700 llamadas de sus colegas de Beacon en las primeras 24 horas después de su partida. Si no estuviera tan molesta por haberse visto obligada a bloquear prácticamente toda su lista de contactos, quizá habría admirado su tenacidad. En lugar de eso, estaba irritada. Así que cuando tuvo que bajar su piña colada para ver el número de James en la pantalla, sintió una punzada de fastidio. «Si Ospin quiere que acorte mis vacaciones, puedes decirle que estoy a nada de volar de regreso a Vale solo para meterle ese bastón tan lejos por el trasero que tendrá que eructarlo para sacarlo», escupió Glinda con furia, atrayendo las miradas curiosas y divertidas de algunos turistas que descansaban un par de sillas más allá. «¿Qué quieres, James?». «Solo ver cómo estabas», respondió James Ironwood. «Aunque admito que lo hago porque Ospin intentó reclutarme en la campaña de suplicarle que regrese. Según algunos de mis soldados, Beacon está sumido en el caos sin ti, aunque desde donde estoy, eso me importa poco».
Lo único que podría hacer sería desplegar tropas, y tanto Ospin como tus estudiantes se opondrían a eso. Eso sería correcto, asintió Glinda, acomodándose de nuevo en su silla de playa, mientras observaba a un par de jóvenes atléticos lanzarse a la piscina y emerger con el agua escurriéndoles por el cuerpo. ¿De verdad llamaste solo para eso? Estoy de vacaciones, nada puede estar mal. Ni siquiera un viejo amigo interrumpiéndolas, replicó James, y de pronto sonó mucho más cerca de lo que un continente permitiría. Glinda dio un salto y giró la cabeza, encontrándose con James a su lado, vestido ridículamente con shorts khaki y una camisa floreada de vácuo. Muy lejos de los uniformes blancos y grises que solía usar, los cuales, admitía, le quedaban bastante bien. Ahora parecía un papá soltero fuera de lugar. ¿Qué demonios haces aquí?, soltó Glinda, parpadeando pero aceptando la bebida que él le ofreció. Era dulce y refrescante hasta que se dio cuenta de que era jugo. ¿Jugo? James, si estás tramando algo, te juro que te despellejo viva. Bueno, al menos solo tendrías la mitad del cuerpo para despellejar, bromeó James, dejándose caer en la tumbona vacía a su lado, que crujió como si fuera a romperse. Solo pensé en pasar a saludar ya que estaba por aquí. ¿Qué? Glinda parpadeó. Pero si estabas en Vale. Claramente no, replicó James con sequedad, ganándose un manotazo de ella. Me obligaron a tomar vacaciones. Resulta que es ilegal no tomarlas, y cuando cierta subordinada mía lo descubrió, prácticamente me mandaron de descanso. Ella me recomendó venir aquí, así que llevo 3 días. Pero estabas en Vale, protestó Glinda, comenzando a sospechar que había bebido demasiada piña colada. Al menos en público. Todos piensan que sigues ahí. La mayoría de mis juntas puedo atenderlas por holograma o dejar que Winter lo haga, explicó James, encogiéndose de hombros mientras bebía un sorbo de su jugo. Y te seré sincero, es agradable, ¿no? Lo es, admitió Glinda, sabiendo que él compartía con ella esa carga constante del trabajo, antes de lanzar una mirada asesina a su scroll. Si no fuera porque mis colegas y empleados no dejan de molestarme, lo sería aún más. Estoy seguro de que todo estará bien, dijo James. Probablemente Winter exageró algunos reportes. Dudo mucho que haya ocurrido una pelea capaz de destruir la cafetería de Beacon. Glinda soltó un gemido y se cubrió el rostro con las manos. Al menos este lugar tiene buen jugo, intentó desviar James, dando otro sorbo exagerado y suspirando después. ¿Y por qué jugó?, preguntó Glinda, ladeando la cabeza. James sonrió, se dio una palmadita en el costado y un clink metálico sonó. Mi cuerpo y mi sistema digestivo solo aguantan hasta cierto punto, ya que prácticamente la mitad de lo que tengo dentro apenas funciona, explicó. Pero al menos puedo nadar. Por cierto, te ves hermosa. Gracias, respondió Glinda, sintiendo que sus mejillas se encendían con ese raro halago del hombre normalmente tan serio. ¿Seguro que solo es jugo? Segurísimo, rió Ironwood, dejando el vaso en el suelo. Es solo que siento que de verdad me estoy relajando. Es extraño, pero agradable. Lástima que no pueda durar para siempre, murmuró Glinda, observando la postura relajada de James. Las líneas de cansancio en su rostro parecían haberse desvanecido, y en sus ojos había una ligereza que no veía desde que eran jóvenes. Entonces él sonrió. Ella lo reconoció de inmediato. Conozco esa sonrisa. ¿Estás planeando algo? Para nada, protestó James, claramente sin éxito en su intento de parecer inocente. Solo recordaba algo. ¿Te acuerdas del verano del 91? Por supuesto, respondió Glinda con una sonrisa leve al recordar tiempos más felices, hasta que se sonrojó al recordar ese beso borracho que había compartido con James. No podía ser eso. Recuerdo cierta broma que tú y Ospin me hicieron, sonrió James, y Glinda se puso rígida al instante. Tenía que ver con agua. Mucha agua. No te atrevas, James, gritó Glinda justo cuando James la levantó en sus brazos con facilidad. No lo hagas. Cualquier amenaza que hubiera pensado quedó ahogada en el agua donde la dejó caer.
Emergió con el cabello empapado y una mirada que podría aterrorizar a Salem. ¿Recuerdas que no puedes mojarme?, se burló James, agitando sus dedos metálicos. A menos que quieras matarme, claro. No, no quiero que mueras, James, gruñó Glinda. Quiero que sufras. Y no olvides que hay una playa cerca. Ironwood se puso más pálido que la nieve de Atlas al imaginar la arena metiéndose en sus articulaciones. Tú no te atreverías, balbuceó, antes de darse cuenta de su error. Nunca muestres debilidad ante un depredador. Oh, claro que sí. Rió Glinda como una loca, saliendo de la alberca para perseguirlo. No lo hagas más difícil, viejo. Mientras tanto, en Beacon, Pirra no estaba feliz. Estaba eufórica. Jaune había iniciado una pelea que terminó arrastrando a toda la escuela. El pleito ya había acabado, pero el personal estaba demasiado ocupado intentando recuperar un poco de orden como para pensar en castigar a los involucrados, lo que básicamente era toda la escuela. En algún punto, Pirra había visto a un equipo de transferidos escabullirse, al igual que Ruby con otra chica que literalmente se la llevó volando en una overboard. Otro efecto secundario. La enfermería estaba a reventar de estudiantes golpeados, con Cardin Winchester llevándose la peor parte. Su enfrentamiento con Jaune había quedado en empate hasta que Coco Adele apareció con Yatsuas y Daichi, los compañeros de Velvet, más que ansiosos por darle su merecido al idiota que había lastimado a su amiga. ¿Por qué la enfermería llena era algo bueno? Porque significaba que ella podía atender personalmente a Jaune. No había visto a Nora ni a Ren desde la pelea, pero confiaba plenamente en la capacidad de Ren para mantener bajo control a su compañera y, definitivamente, alma gemela. Eran adorables juntos, sí, pero también eran una máquina imparable que desmantelaba a cualquiera que se les pusiera enfrente. Lo que significaba que ahora solo estaban ella y Jaune, a solas, en su dormitorio. Mencioné que él estaba sin camisa. Su emoción nerviosa se desinfló en cuanto vio los moretones que cubrían su cuerpo, y con toda la suavidad del mundo comenzó a aplicarle una pomada que al menos aliviaría el dolor. Tal vez deberías usar más tu aura, bromeó Pirra con ligereza, justo cuando Jaune soltaba un quejido ahogado por el escozor. Así no estarías tan lastimado. ¿Y perder la oportunidad de que juegues a la enfermera conmigo?, preguntó Jaune con descaro, dejando a Pirra ruborizada y desconcertada. Además, ya que tú me curas, supongo que lo justo sería devolverte el favor algún día, si lo necesitas. Pirra se quedó inmóvil, mientras su mente torcida y peligrosa le mostraba la imagen de Jaune cuidándola, masajeándole los músculos cansados con un uniforme de enfermero. Sí, tenía una debilidad por los uniformes. Nunca supo por qué, pero su imaginación le aseguraba que Jaune luciría demasiado bien con uno. Es una oferta amable, respondió con sequedad, dándose cuenta de que había guardado silencio demasiado tiempo. Retomó la aplicación de la pomada en su paciente. Me encantaría aceptar tu oferta algún día. Eso es poco probable, tú eres la chica invencible, la molestó Jaune, antes de fruncir el ceño. Perdón. ¿Perdón por qué?, parpadeó Pirra. Por seguir siendo una carga. Primero con el entrenamiento, luego con los estudios, después con todo lo demás y ahora con esto, suspiró, cabizbajo. Perdón por hacerte siempre cosas y no darte nada a cambio. Jaune, si vuelves a decir algo así, me voy a enojar contigo, lo reprendió Pirra con firmeza. Eres una persona increíble. Disfruto pasar tiempo contigo, quiero pasar tiempo contigo. Incluso en el entrenamiento es nuestro momento. Nuestro. Y me encanta compartirlo. El detalle, pensó Pirra, tragando saliva, es que solos. Y aunque no lo dijo en voz alta, le sonó tan claro que era como si lo hubiera gritado. Prácticamente acababa de confesar que disfrutaba estar con él, solo con él, y era un atisbo de lo que realmente sentía, aunque aún lo guardara por cobardía. ¿Pirra?, Jaune preguntó en voz baja, y ella se tensó de golpe. Sí, respondió débilmente. ¿Te gustaría salir conmigo algún día? Y en ese instante todo encajó. Pirra sonrió, desbordada por la sorpresa, el miedo y la felicidad al mismo tiempo.
Me encantaría. Cinderfall no podía creer su suerte. La pelea en la cafetería de Beacon, que se había extendido por toda la escuela, le dio a ella y a sus subordinados la oportunidad perfecta de buscar a la doncella de otoño y el relicario que contenía la reliquia de la elección. No había encontrado la reliquia, pero después de que Mercury tropezó con el elevador que llevaba a la oficina del director, habían logrado encontrar a la doncella. Y también a un mago seriamente molesto. Mi escuela está en caos, mi segunda al mando anda de paseo con James y Ronwood nada menos, y los infiltrados de los que tanto me advirtieron resultaron ser reales, dijo Ospin con voz plana. No estaba calmado. No estaba enojado. Simplemente estaba vacío. Y eso la aterraba. Solo había visto a Salem mostrarse así antes. Ese control absoluto. Esa frialdad. Últimas palabras. El poder de la doncella de otoño será mío, viejo. Por derecho me pertenece. Sí, suspiró Ospin. Esa ya me la sé. Ahora vas a morir. Pero les doy a tus secuaces la oportunidad de cambiarse al bando ganador. Emerald se mantuvo leal. Mercury y Neo no. Cinder había encontrado a la doncella. Estuvo a nada de lograr su meta, su sueño, su destino, y fue derrotada por un viejo, un inválido traidor y una enana aún más traicionera. Cuando la ola de magia verde y antinatural la cubrió, desintegrándola hasta los átomos, Cinderfall murió enojada e insatisfecha. El festival de Vital fue un éxito rotundo para Vale. La oleada de turismo y comercio le dio al reino un pequeño auge económico que permitió expandir la ciudad, construir más viviendas y bajar un poco los precios absurdos de prácticamente todo. Glinda Godwits regresó de Baco del brazo de James y Ronwood, quien se retiró del ejército y de su puesto como general para postularse como profesor en Beacon. Fue aceptado, y ahora esposo y esposa atormentaban estudiantes bajo la excusa de entrenamiento. Pirranicos ganó el torneo de Vital y se graduó de Beacon con honores, al igual que sus compañeros y su novio líder, Jaune Arc. El equipo JNPR recorrió el mundo, protegiendo aldeas en los territorios más remotos, convirtiéndose en leyendas como exterminadores de Grimm. El equipo Ruby se separó poco después de graduarse. Ruby Rose viajó por el mundo con su novia, Reese Loris, formando un dúo de cazadoras tan legendario como JNPR. Yang Xiaolong encontró a su madre y, tras una pelea, terminó convirtiéndose en líder de la tribu Branwen al derrotarla. Reformó al grupo, que pasó de bandidos a mercenarios que ayudaban a mantener Mistral a salvo de Grimm y criminales. Weiss Schne se convirtió en la líder de la compañía Schne Dust, reformándola para ser la más justa a costa de sacrificar ganancias. La empresa sobrevivió, pero ahora enfrenta competencia real, pues otros inversionistas se animaron a crear sus propias compañías de Dust, al ya no temer al monopolio Schne. Blake Belladonna volvió a Menagerie, se reunió con sus padres y fundó la primera academia de cazadores en Kuokwana. Todo esto, y más, simplemente porque una mujer decidió irse de vacaciones.